Noches, bienvenidos al cuarto tema de bibliología. Este es un tema muy, como todos los otros, muy útil para el propósito que tenemos de aprender sobre la palabra del Señor. Y esta noche vamos a tocar acerca de la inspiración divina de las Escrituras. Vamos a orar para entregar este tiempo al Señor. Padre, gracias por permitirnos nuevamente estar juntos. Gracias por el deseo de aprender, de entender más acerca de cómo tú revelaste, Señor, tu palabra, para que cada uno de nosotros podamos conocerte y entenderte de la mejor manera posible, Señor. Gracias porque también esta es una herramienta para nuestra fe, para compartir nuestra fe y para defender nuestra fe, Señor, ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Padre, te encomendamos este tiempo, que nuevamente sea tu Espíritu Santo el que nos ayude a entender, a recibir, Señor, y a cimentar en nuestras vidas esa enseñanza que tú quieres que cada uno de nosotros tengamos, Señor. Te bendecimos, Padre, y nos encomendamos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, como decíamos, es el tema 4. El título de este tema es la inspiración divina de las Escrituras. Ah, es un tema que, claro, resulta fundamental para nosotros por el hecho de que muchas personas creen de que la Biblia es un libro como la mayoría de los otros o como todos los otros, que en un momento determinado a alguien se le ocurrió, pensó en una idea, pensó en un tema y empieza a escribir, ¿no? De hecho, mucha gente dice, estuve inspirado y escribí un poema, o me imaginé un cuento y entonces empecé a escribir. Entonces, u otros que en base a conocimiento, ¿no es cierto?, producen también eh, escrituras para el mundo. En otros casos son experiencias o testimonios de alguien que quiere contar lo que vivió. Yo he tenido el gusto de poder hacer de editor de algunos libros de un amigo que escribe bastante. Es un amigo de Honduras. Y en varios de sus libros él escribe sus testimonios, ¿no? Parte de sus testimonios va contándolo. Y claro, uno puede pensar que la Biblia es algo así, pero no. Vamos a ver esta noche de que la Biblia es absolutamente diferente. Que si bien el Señor utilizó más de 40 personas a lo largo de 1500 años, estas personas no fue que se sentaron un día y dijeron, voy a escribirla, lo que yo viví frente al Señor Jesús o en el ministerio o lo que yo percibí de aquel. Vamos a ver entonces qué significa la inspiración bíblica, la revelación, en primer lugar, de las Escrituras, eh, la revelación divina, ¿no?, de las Escrituras. Y eso nos va a dar, sin duda alguna, un soporte muy importante para nuestra vida como cristianos. Veamos entonces lo que es la definición, en primer término, de la revelación divina. La escritura es la forma escrita de la revelación especial de Dios para su pueblo, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Principio para el pueblo de Israel, todo lo que a partir de Moisés se escribe, y luego los profetas, entre ellos obviamente David, que también es considerado un profeta, y casos como Salomón, que escribe revelación de la sabiduría divina aplicada al ser humano, ¿verdad? Ahora, la Escritura nos provee un testimonio duradero y permanente a través del cual el Espíritu Santo lleva a su pueblo a una unión con el Señor Jesucristo. Ese es el propósito de las Escrituras, que tengamos algo que nosotros podamos en cualquier momento consultar, en cualquier momento recibir palabra del Señor, ¿verdad? A diferencia de lo que antes ocurría, ¿no? Porque antes simplemente lo que había es una transmisión oral de lo que Dios había hecho. Pero hoy tenemos en nuestras manos, ¿no?, en el celular, no solamente una, sino muchas versiones de la palabra del Señor. Qué maravilloso, ¿verdad? La revelación divina es un regalo extraordinario y de gracia, por amor simplemente de Dios,
dado por Él al ser humano, y esto llega de dos maneras: una revelación general y una revelación especial. Veamos entonces en qué consiste ambas. En primer término, la revelación general. La revelación general es dada a todos y en todo lugar. Ahora, ¿cómo entendemos esto? ¿Por qué? Porque lo que se da a conocer de Dios abarca todo el universo, ¿cierto? Es general en lo que dice acerca de Dios, aunque obviamente eso muchas personas no lo perciben, ¿no? Lo dan como producto de la casualidad. De hecho, se habla de la creación o de la aparición del ser humano como simplemente una serie de casualidades que se dieron que resultó en el ser humano o en lo que existe, ¿no es cierto?, alrededor de nosotros. Ahora, ese tipo de revelación divina es encontrada en la creación y en la conciencia de cada persona. En la creación, todo lo que vemos, ¿no es cierto? Cada vez que podemos encontrar o tomar un fruto, un, eh, puede ser una fruta que nos gusta, y podemos no solamente saborear, sino decir, ¿cómo es posible de que esta fruta, este árbol o este arbusto haya extraído dulces sabores, olores, colores de la tierra, ¿no? Y entonces cuando uno se pone a pensar de que cada fruto es una creación de Dios, realmente puede admirarse, ¿no es cierto? De cómo es que Dios en ese chip que es una semilla de cualquiera de los frutos, Dios puso toda la información que sirva para generar nuevamente esa planta, ese fruto, con ese olor, con esas características y con esas propiedades maravillosas, ¿no? De nutrición y en algunos otros casos como medicina. Entonces, cuando uno ve la creación desde ese punto de vista es otra cosa, ¿verdad? Y hay mucha gente que toma todo como algo natural, como algo producto de la casualidad. Pero nosotros como cristianos podemos entender de que la creación, la revelación general es manifestada a través de todo lo que podemos ver alrededor. Y hay una revelación especial. Esa revelación es específica en su contenido y omnipotente en su efecto. A través de esta revelación, Dios comunica los misterios de la fe y el conocimiento personal de Cristo a su pueblo. Estamos hablando de qué? De la escritura de la Biblia, del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, la escritura es la forma verbal escrita que Dios provee a su pueblo como documento duradero sobre la obra de Dios y de Cristo, particularmente en el Nuevo Testamento. La escritura fue inspirada por Dios a través del Espíritu Santo. Esa es una de las tareas, una de las funciones del Espíritu Santo, quien guió a los autores mientras escribían. Y esto vamos a desarrollarlo un poquito más allá. ¿Cómo es que él guía? La revelación divina es absolutamente extraordinaria. Como cristianos damos por hecho que Dios se reveló a sí mismo, ¿verdad? Hoy que conocemos al Señor, bueno, decimos Dios se reveló a sí mismo. Sin embargo, si pensamos en quién es Dios, es un hecho extraordinario que Él haya hablado al ser humano. El ser omnipotente, el Dios creador infinito, eterno e incomprensible en su magnitud, para nosotros como criaturas finitas, ¿verdad? No podemos entender, es como alguien decía, no podemos meter un ser infinito en una mente finita, pero es maravilloso cómo Él se manifiesta entonces. Dios es inconmensurable, significa no podemos medir, es la esencia de Dios, es infinito, ¿verdad? Él es un ser completamente diferente a nosotros. Y esa distinción es fundamental entre el creador y la criatura que somos nosotros. Y todo esto se muestra en la Biblia. Y esto es lo que distingue a Yahvé o Yahweh, como se pronuncia, de los dioses creados por las demás naciones. Todas las demás naciones tienen o grupos o religiones tienen un Dios que ellos lo crearon o ellos pudieron ver su carácter finito.
¿no es cierto? Hablamos de Buda, de Mahoma y de todos los dioses creados por el mismo ser humano. A diferencia de ellos, Dios es infinito, pero ese Dios, entre nosotros y Él hay una distancia infinita, ¿verdad? Porque Dios no es un ser creado, no es un ser más, no es alguien que tomó un lugar en un momento determinado de la historia, sino que es un Dios, un ser infinito absolutamente. La siguiente diapositiva. Ahora, hay otra razón por la que la revelación divina es extraordinaria, ¿no? Ah, el hecho de que ese Dios infinito se rebaja para darse a conocer a nosotros que somos criaturas frágiles, para que lo podamos conocer, aunque aún así nunca llegaremos a entenderlo completamente. Ah, aún que nosotros profundicemos, ¿no es cierto? Y esto podemos verlo cada vez que estudiamos la palabra del Señor, no podemos entender la magnitud de lo que significa Dios, ¿no? Porque es un ser infinito. No podemos meter a ese Dios infinito a una mente finita. Pero es maravilloso que Él nos desafía y nos dice que busquemos conocerle y entenderle. Y eso no es fácil, ¿verdad? Si en la medida en que vamos profundizando, estudiando la palabra del Señor, podemos darnos cuenta de esa grandeza de Dios. Pero cada vez que uno estudia se da cuenta que sabe tan poco acerca de Dios, por más que siga estudiando, ¿verdad? Es como una veta sin final. Ahora, la santidad de Dios no solo lo separa como el único, infinito y trascendente, sino que también lo separa como el único justo, ¿verdad? Nosotros no somos justos, sino pecadores, culpables y corrompidos, manchados por el pecado en cada área de nuestro ser. Y frente a esa realidad es sorprendente que el Dios infinito y eterno, que creó y se comunicó con aquellos a quienes dio vida, a nosotros, continuara haciéndolo incluso después que cayeran en las garras del pecado, ¿no? Lo que ocurre en el Edén con nuestro, con, con el primer hombre, ¿no? Ah, Adán y Eva. Ahora, ante esas circunstancias, fíjense ustedes, de pecado, él pudo permanecer en silencio cuando Adán y Eva se rebelaron, porque hubo una rebelión, ¿cierto? Su silencio, el silencio de Dios hubiera resultado en separación total y condenación. ¿Qué si el Señor hubiese dicho, ok, no me obedeciste, aquí se acabó nuestra relación? ¿Verdad? Hubiese sido absolutamente trágico para el ser humano. ¿Verdad? Pero él habló y habló una palabra redentora, esa palabra de promesa que está en Génesis 3:15, cuando le dice a la serpiente, eh, tú le herirás en el calcañar y ella te herirá en la cabeza. Hablaba de la descendencia del ser humano, ¿verdad? Y esa palabra fue cumplida en el verbo hecho carne, de lo cual nos habla Juan 1:1, ¿verdad? Toda esa primera introducción del Evangelio de Juan y la primera carta de Juan, inclusive, que él vuelve a hacer, tocar ese tema de la deidad de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ese verbo, Cristo, fue revelado, personificando a Dios en la tierra. Y ese verbo es el Señor Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, encarnado por nosotros, quien vino para darnos salvación. Por estas razones, la revelación es un regalo extraordinario, entonces, ¿no? Tanto la revelación general como la revelación específica, y ni qué decir las escrituras, a través de lo cual cada vez que nosotros buscamos entender a Dios podemos ir ahí. Cada vez que tenemos una duda de lo que Dios quiere, podemos ir a las escrituras. Entonces, por eso es que es un regalo extraordinario, la revelación específica, que es básicamente las escrituras. Ahora, como decíamos, hay dos tipos de revelación, ¿no? La revelación general, que en primer lugar es dada a todos en todo lugar y para todo tiempo, es universal por eso, ¿no? Ah, y es general en lo que dice respecto a Dios, ¿verdad? La revelación general no comunica los misterios, por ejemplo, de la Trinidad o la obra y persona de Jesucristo, pero sí revela a Dios como el creador del cosmos y manifiesta muchos de sus atributos divinos: la omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia, su soberanía,
su gran sabiduría. Todas esas cosas, ¿verdad? Podemos percibirlas en la revelación general, ¿no? Ah, el ejemplo de lo que vieron los astronautas, por ejemplo, cuando llegaron a la Luna, citaron justamente el Salmo 1, ¿no? Ahí he puesto, creo, una cita que no está bien. El Salmo 1, veamos. Pero habla el Señor, ¿verdad? Bueno, el Salmo 1 habla del ser humano, ¿no? Habla de bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, etcétera, etcétera. Pero he puesto alguna cita que no está bien ahí. Voy a ver 19, me parece que es. El Salmo 19. Veamos. Ahí se me pasó a preguntar algo. Puse 19. Sí, Salmo 19 es. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y en fin, hace una descripción de la creación del Señor. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, poder entender de que Dios nos habla a través de su creación. Cuando uno lee Isaías 40, por ejemplo, puede darse cuenta también de eso, ¿verdad? El mismo profeta habla, dice, ¿quién creó los cielos? ¿Quién midió la tierra con su palmo? Dice, ¿verdad? ¿Quién derramó el agua como una gota del cubo? En fin, habla de la grandeza de Dios. Y en todos esos pasajes que nosotros vemos en muchos de los salmos en especial, David describía, el rey David describía lo que es Dios, ¿no? Lo que para él significaba Dios. Pero también en el Nuevo Testamento encontramos eso, ¿verdad? En Hechos 14, en Romanos 1:20, cuando Pablo está describiendo la grandeza de Dios y lo que significa Dios, ¿no? En relación al ser humano. Entonces, todos esos atributos divinos sí podemos verlos en la revelación general, ¿no? Pero luego tenemos también la revelación específica. Pero continuemos con esto. ¿Por cuál medio recibe una persona esa revelación general? En primer lugar, a través de la conciencia interna del ser humano, ¿no? Y en segundo lugar, a través del orden creado, por ejemplo, en la naturaleza, ¿cierto? En la naturaleza hay un orden. Pero en principio, cuando hablamos de la conciencia interna del ser humano, podemos entender por qué gente que nunca recibió la revelación específica a las escrituras tenía conciencia de que existía un ser superior, ¿cierto? Los indígenas buscaban a veces en la naturaleza misma, en la creación misma, una representación de lo que era ese ser que ellos consideraban existía, pero que nunca habían tenido conocimiento específico acerca de él. Entonces, en la gran mayoría de las culturas conocidas hoy, se puede dar cuenta de que, por ejemplo, en Norteamérica, los indígenas hablaban de el gran espíritu, ¿no? Aún los nuestros acá en el oriente boliviano hablaban de ese gran ser y lo personificaban a través de un pájaro, ¿no? Los ayoreos, por ejemplo. Entonces, fíjense, hay en la conciencia de todo ser humano un entendimiento de que existe un ser superior, ¿verdad? Y la otra es a través de la creación, ¿no? El darse cuenta de cómo es que Dios hizo todo con un orden y evidentemente con una sabiduría, ¿verdad? Porque no puede ser otra cosa cuando uno se da cuenta de cómo, por ejemplo, todo lo que es el universo tiene leyes, leyes que el ser humano ha ido descubriendo, ¿verdad? Y que si esas leyes fueran alteradas en lo mínimo, se ocasionaría la destrucción o el caos del universo.
entonces podemos ver que Dios sí creó el universo, ¿verdad? El mismo hecho de las órbitas de los planetas, el Sol, la Luna, en fin, todo aquello, ¿no es cierto? Entonces hay un orden, no se puede decir que fue simplemente producto de la casualidad o como las teorías que existen hoy, la del Big Bang, la gran explosión. ¿Por qué? Porque una explosión nunca crea orden, ¿no es cierto? Ese es un principio sencillo que podemos entender. Una explosión nunca crea orden, crea desorden. Y lo que podemos ver es absolutamente todo lo contrario, ¿no es cierto? Entonces eso desvirtúa esa teoría del Big Bang, de la gran explosión. Entonces el ser humano es creado a la imagen de Dios. Dice Génesis 1:27, ¿verdad? A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, dice. Y eso significa que tiene marcadas huellas divinas. Todo ser humano tiene conciencia de un ser divino. La moralidad, por ejemplo, incrustada dentro de sí mismo, refleja a su creador. Eso dice Romanos 1:32, cuando Pablo está hablando del ser humano en general, ¿no es cierto? Veamos aquí Romanos 1:32. 1:32. Dice Pablo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Pero quiero leer un poquito antes. Esto está, a ver, está en este capítulo. Déjenme ver. El 19, por ejemplo, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y ahí Pablo está hablando de que todo ser humano tiene en su conciencia la existencia de Dios, de un ser divino, como quiera que se lo llame, pero es un ser divino, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque Dios incrustó, dice la palabra del Señor en Proverbios, que Dios puso su espíritu, puso en el hombre espíritu como una especie de lámpara a través de la cual Dios escudriña al ser humano. Espíritu lámpara de Dios es el espíritu del hombre, dice esa porción que no sé exactamente ahorita, no recuerdo dónde está. Pero fíjense ustedes, Dios colocó el espíritu en el hombre, cuando lo creó, cuando sopla para darle vida. Entonces, el ser humano tiene la moralidad de Dios incrustada en sí mismo. Y eso refleja a Dios porque Dios es un ser moral, ¿cierto? Y la creación, como hemos visto, también da testimonio de que hay un creador, ¿no? Solo los necios, como dice Proverbios mismo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Habla de los ateos, ¿verdad? Pero podemos ver a lo ancho y largo de la creación, podemos ver la maravillosa forma en que Dios se manifiesta al ser humano. El apóstol Pablo en el pasaje que he leído dice eso justamente, ¿verdad? Sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad o deidad, dice la otra versión, se ven con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de toda la creación. Entonces el ser humano pecador no arrepentido suprime esa revelación general, es decir, no quiere verla, no quiere aceptarla. Y eso puede ser suficiente para condenarlo. Es decir, la revelación general y el pensar Dios no existe, a pesar de todas las evidencias que hay a su alrededor, son una forma que sería suficiente para condenar al ser humano, ¿verdad? Y de hecho, dice la palabra del Señor, que los que perecieron sin ley serán juzgados sin ley, ¿no es cierto? Pero los que conocen la ley serán juzgados por la ley. Entonces, ahora, esa revelación general, evidentemente, el conocer Dios eh, se muestra a través de ella. Pero muchas veces podemos decir, eso no es suficiente para salvar al ser humano. Dios sabrá cómo salvar
a las personas que nunca llegaron a escuchar, por ejemplo, las Escrituras, nunca conocieron el Evangelio. Pero en nuestro tiempo, por eso es la necesidad de comunicar el Evangelio, se necesita una revelación especial, porque la gente está metida en otras cosas. Hay gente que no conoce, ni mira, ni tiene la menor idea de lo que significa la naturaleza, la creación de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso es que se necesita una revelación especial, específica en su contenido, y omnipotente en su efecto. Y eso surte efecto a través de la fe. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita justamente una revelación específica. Conocemos a Dios como creador y juez debido a su revelación general, pero es a través de la revelación específica, especial, que podemos conocerlo como nuestro Salvador. Es a través del conocimiento de lo que Él quiere para cada ser humano, ¿verdad? Y de eso nosotros somos privilegiados desde que se pudo escribir las escrituras que hoy tenemos como los evangelios, como las cartas de Pablo, a través de lo cual Dios se revela y nos dice cómo podemos no solamente recibirlo como nuestro Salvador, sino también darlo a conocer, ¿no?, a otras personas. La revelación especial. Dios ha provisto revelación especial en una variedad de formas. Dios se revela a su pueblo Israel en el Antiguo Testamento y esa revelación especial es comunicada a través de una diversidad de medios, incluyendo teofanías, es decir, apariciones de Dios en momentos determinados, por ejemplo, a Abraham, a Jacob, ¿no?, a través de sueños, de visiones, de ángeles que se presentan cuando habla directo, inclusive ustedes ven en el Antiguo Testamento cuando Dios dicta, ¿no?, lo que Él quería que su pueblo conociera, ¿no? Él dicta, por ejemplo, los 10 mandamientos. Es más, los escribe, dice la palabra del Señor, que el dedo de Dios escribió los 10 mandamientos. Entonces, a través de milagros, ¿no?, donde Él se manifiesta también, y también a través de Cristo mismo. Entonces, toda revelación apuntaba a la revelación de Dios, que era el mismo Hijo de Dios. Toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el tema central es Cristo mismo. Y a través de diversos tipos, de diversas situaciones, Dios va manifestándose a lo que Él quiere para el ser humano, en cada circunstancia, ¿no? Aún en esas narraciones que nos parecen que no tienen nada que ver con Dios. Dios está manifestando ahí su deseo de que el ser humano le conozca, ¿no?, y que llegue al entendimiento de que Él quiere salvarlo al, al hombre, quiere salvar al ser humano. Jesús no vino como los profetas antiguos solo a comunicar una revelación de Dios, ¿verdad? Algunos toman a Jesús como un gran profeta que vino a dar un mensaje de parte de Dios, ¿no? Jesús no es entonces como un profeta del Antiguo Testamento. Jesús no es un maestro, aunque le decían maestro, ¿no?, rabino, sino que Jesús mismo es la revelación de Dios, porque Él es el Dios encarnado. Eso dice Hebreos 1.1, dice Juan 1.1, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, dice Juan 1.1. Él no simplemente trae un mensaje, Él es el mensaje. Eso es lo maravilloso, ¿cierto? Él es el mensaje, la persona de Cristo es el mensaje palpable, visible, ¿verdad? Para quienes pudieron verlo en ese tiempo. Entonces Dios determinó que su testimonio de sí mismo, permanente y duradero, debería venir a través de la palabra escrita. Se reveló a través de su Hijo, pero luego tenía que venir a través de la palabra escrita, es decir, las Escrituras, lo que nosotros llamamos la Biblia, Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces la Escritura es el regalo duradero y siempre presente del Espíritu para el pueblo de Dios. Por eso es que nosotros somos tan privilegiados de tener la revelación de Dios en nuestras manos, al alcance permanente, ¿no? Y hay mucha gente que no lo tiene, lastimosamente, ¿no? Aún en nuestros tiempos, a pesar de todas las facilidades que existen. Por eso es que nosotros necesitamos llegar a ellos con ese testimonio, ¿verdad?, sobre la base de la Escritura. Por eso es que se traducen tanto las Escrituras. Y aunque mucha gente condenó este tema de la inteligencia artificial que ha surgido en,
estos últimos tiempos. Sin embargo, se dice que a través de la inteligencia artificial se ha logrado traducir la Biblia en muchos más idiomas que todo lo que se tradujo en los años anteriores, ¿no? Entonces, fíjense, todo lo que a veces el ser humano puede crear y utilizar para mal, Dios lo utiliza para bien. Entonces, hay traducciones de las escrituras a través de la inteligencia artificial. Dios permite eso, ¿verdad? Y eso es maravilloso. Nosotros no conocemos a Cristo personalmente, ¿verdad? Pero conocemos a través de la palabra escrita de Cristo, que es el Nuevo Testamento. Y es a través de ese texto inspirado por el que el Espíritu nos da a conocer a Cristo de una forma salvadora. Por tanto, aunque la escritura puede ser solo una forma de revelación especial, es la forma permanente que Dios ha destinado para que su pueblo posea y viva a través de la fe y la práctica. Entonces, nosotros tenemos el manual en la mano, ¿no es cierto? Nosotros podemos consultarlo en cada momento, podemos ir a él y despejar nuestras dudas y buscar que Dios, si no lo entendemos, buscar que Dios nos revele algo que Él quiere que sepamos, que Él quiere que hagamos o que practiquemos. La palabra escrita mediante la inspiración divina. Esta palabra escrita de nuestro Dios Trino no cayó del cielo toda a la vez, ¿no es cierto? Como en algunos casos se dice que fue los musulmanes y ciertas sectas dicen que les apareció las escrituras ya listas, ¿verdad? Sino que fue revelada progresivamente a través del curso de la historia y mediante manos humanas, ¿no? Dios no mandó a escribir todo lo que hoy vemos, ¿verdad? A cada persona en un momento determinado de la historia, no le dictó, pero fue algo progresivo que él fue revelando, ¿no? Y ellos fueron plasmando esas escrituras. Entonces, el plan de redención, de rescate de Dios fue revelado por medio de las escrituras. Y eso es lo que nosotros hoy tenemos. Pero fue en el monte Sinaí que Dios entró en un pacto con su pueblo, con el pueblo de Israel. Y la conformación de ese pacto, o sea, el tratado por el cual Israel debía vivir, fue dado a Moisés, escrito con el mismo dedo de Dios en tablas de piedra, dice Deuteronomio 9:10. Fíjense, es el caso en el que Dios escribe, ¿verdad? Los mandamientos para el ser humano. Y todo lo demás, Dios le permite a Moisés ser testigo, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, el Señor habla de cómo debía hacerse el tabernáculo, le dice a Moisés, hazlo conforme al modelo que se te mostró en el monte. En ese tiempo, en esos 40 días, Moisés pudo ver el tabernáculo, una maqueta, un modelo del tabernáculo. Entonces, y Dios le va dando cada instrucción de cómo debería hacerse el tabernáculo, por ejemplo. Y en cuanto a las leyes, nosotros podemos ver en esos primeros 5 libros justamente las leyes dictadas por Dios, dictadas directamente, ¿verdad? Y escritas por Moisés. En ese caso sí, hubo palabra por palabra que Moisés pudo plasmar en los primeros 5 libros, ¿no? En la Torá o el Pentateuco, que también se llama. Luego Dios proveyó más revelación escrita por medio de sus profetas, ¿verdad? La fórmula siempre fue, vino a mí palabra de Jehová, ¿no? O esto dice el Señor, ¿no? Eran las fórmulas de los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora ellos no solamente hablaban las palabras de Dios al pueblo de Dios, sino que se les dijo que la escribieran para que sirvan como fiscales del pacto en contra de un pueblo infiel. Dios mandó a los profetas que escribieran. Y de hecho, dio la fórmula también en el Antiguo Testamento de cómo es que se podía probar que un profeta era alguien que era enviado por Dios y alguien que no lo era. Y la fórmula era, si el profeta dice algo de parte mía y no se cumple, no es mi mensajero. Esa era la fórmula, ¿no? Entonces no había cómo es que alguien se pueda inventar, Dios me dijo esto o Dios dijo esto, como hoy se escucha, ¿no? Entonces, el profeta que daba una profecía
Si esa no se cumplía, él se descalificaba. Por eso es que tenía que ser tan fiel en transmitir lo que Dios le había dicho, porque lo que Dios le había dicho se cumpliría. Entonces, sencillo, ¿verdad? Simple. Hoy hay mucha gente que sigue diciendo, Dios me dijo, ¿verdad? O Dios dice esto, y no se cumple. Y siguen siendo profetas, supuestamente, de Dios. Ahora, cuando el Mesías prometido llega, transmite las buenas nuevas del Evangelio a sus discípulos. Como sus embajadores, ellos extienden las buenas nuevas de salvación sobre Jesús mediante su proclamación, es decir, el dar a conocer mediante mensajes, mediante discursos, ¿no? Como se ocurre para empezar en Hechos, ¿no es cierto? Pero también mediante la escritura de cartas inspiradas por el Espíritu para la instrucción y edificación de la iglesia. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios. Todas esas cartas tienen su base en las enseñanzas del Señor Jesús. Entonces, en primer término, en el Nuevo Testamento, los discípulos, los apóstoles dan a conocer la palabra del Señor a través de mensajes, pero también escriben, y eso es lo que queda para nosotros entonces, como testimonio, como manual, ¿verdad? Entonces, las escrituras que ahora llamamos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento no fueron producidas unilateralmente, ¿verdad? No es que, como decíamos al principio, alguien dijo, voy a escribir, para que no me olvide, voy a escribir todo lo que pasó en el ministerio del Señor Jesús. No. Ni Zacarías en el Antiguo Testamento, ni Pedro tuvieron que ascender al Sinaí como Moisés para recibir la palabra escrita de Dios. Moisés fue realmente privilegiado, ¿cierto? En tener un encuentro con Dios y escribir aquello que Dios le dictaba que escribiera, porque eso debería quedar escrito. Tanto así que en el primer libro, después del Pentateuco, el Señor le dice a Josué que medite la palabra que él había dejado. Entonces ya había palabra del Señor, es decir, ya había escrito. Y le dice, no te apartes de ella ni a izquierda ni a derecha, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjense ustedes, entonces, a tan temprana época de la historia, ya había palabra del Señor que los israelitas ya podían leer, ¿no? Entonces, por eso es que Dios le dice, no te apartes de ella, ni a izquierda ni a derecha. Ni qué decir cuando David escribe el Salmo 1, ¿verdad? Ah, Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche, y da las promesas. Entonces, había palabra escrita. Ahora, Dios trabajó con frecuencia entre seres humanos comunes. No eran personas, vamos a decir, extraordinarias en muchos casos. De hecho, cuando leemos el llamamiento de Moisés, y Moisés dice, pero Señor, ¿yo cómo voy a ir al faraón? ¿No? Yo que soy tartamudo, no puedo ir. Fíjense, Dios escoge, a pesar de toda la educación que tenía Moisés, a pesar de todos los atributos y capacidades que tenía Moisés, el Señor cuando le llama, ah, realmente él pone excusa, ¿no es cierto, Moisés? Entonces, no escoge a personas extraordinarias. David, el rey de Israel, que después se convierte, ¿no es cierto? Era un niño pastor que se volvió rey, escribió los salmos. Y luego en el Nuevo Testamento tenemos pescadores, gente del vulgo, como bien dice la palabra del Señor, que los calificaban a Pedro y a Juan, porque eran pescadores, simplemente pescadores, gente sin educación, sin estudios profundos. Pero ellos fueron convertidos en discípulos y escribieron cartas a las iglesias. Y en el caso de Mateo, simplemente un cobrador de impuestos, probablemente hábil para los negocios, pero el Señor utiliza a ese hombre. Fíjense, un hombre común, ¿no es cierto? Y así, si podemos revisar quienes escribieron, casi 40 autores escribieron. Pero Dios no escogió por su capacidad, simplemente porque esa gente estuvo dispuesta a hacer la voluntad de Dios. La palabra inspiración es clave. Inspiración no significa que los autores humanos de las Escrituras recordaron su experiencia religiosa o espiritual, ¿no?
cuando vieron lo que Dios hizo y luego escribieron para que Dios después adoptara esos escritos como suyos. ¿Verdad? Uno puede pensar, tuvo un momento de inspiración, un momento cuando estaban libres y se pusieron a escribir y luego Dios hizo que eso fuese su palabra. No, no, sería una contradicción, ¿no es cierto? Consideremos las palabras de Pablo a Timoteo acerca de la escritura. Dice, toda escritura es inspirada por Dios. Segundo de Timoteo 3:16. En otras palabras, las escrituras no se originan con los autores humanos, sino con Dios mismo. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice Pablo. Entonces, significa de que Dios permitió que esas personas escribieran lo que está escrito, ¿no? Sin faltarle nada en los originales, por cierto, ¿cierto? Sin faltarles ni sobrarles nada de lo que está escrito. Pedro no nos da un vistazo dentro de ese ministerio cuando dice, pues ninguna profecía, dice, en otra versión dice, porque ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que los hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Ahora, Pedro no se está refiriendo solamente a los del Antiguo Testamento, se refiere a lo que ya se había escrito del Nuevo Testamento. Entonces, no fue un acto de simple voluntad humana, de deseo humano de transmitir conocimientos, experiencias o testimonios, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces las escrituras son el producto de la coparticipación simultánea entre el autor humano y el autor divino, donde el autor divino es el principal. Porque, como decíamos en el tema anterior, hay un hilo conductor desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y ese hilo en ningún momento se rompe. Y esa era una de las formas en las que podían ellos decir, esto es palabra de Dios y esto no es palabra de Dios. Porque, recuerdan, uno de los requisitos, uno de los filtros para las escrituras eran de que no contradiga en absoluto lo que decía ninguno de los libros del Antiguo Testamento y ninguno de los otros escritos de los apóstoles. Por eso es que se puede ver de que hay un hilo conductor y donde había contradicción, obviamente decían, esto no pertenece a inspiración del Señor. Y ponían aparte, por más útil que hubiese sido esa carta, ese escrito, ¿no? Entonces, Dios por eso es que guía a los escritores, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, para que no haya una contradicción, ¿no? Y por eso es que la Biblia es un libro extraordinario, ¿no? Porque si ponemos a escribir nada más a 10 personas en diferentes lugares, de diferente época, a escribir sobre cualquier tema, probablemente no va a haber esa congruencia que tiene la palabra del Señor, lo más seguro, ¿no es cierto? Entonces, pero ahí vemos la inspiración, es decir, que Dios estaba controlando que lo que se debía escribir, lo que debía quedar como documento para nosotros. Eso es lo que significa cuando Pedro indica que los profetas antiguos fueron inspirados, es decir, impulsados, dice la Nueva Versión Internacional, por el Espíritu. Y esto es comparable a lo que sucede cuando un barco en el mar es llevado por el viento, ¿no? ¿Recuerdan esa situación que vive Pablo cuando naufraga en Hechos 27:15? Él describe la situación en que queda el barco en el que ellos iban. Hechos 27:15. Voy a leer eso. Porque eso nos ayuda a entender lo que significa la inspiración, cómo es que Dios permitió que lo que está escrito fuese escrito. Dice, venida la 14ª noche, Pablo está hablando de ese naufragio, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Entonces, fíjense ustedes, Pablo está describiendo lo que pasó con ese barco, ¿verdad? El viento, la tempestad estaba llevándolo donde era impulsada, ¿verdad? De esa misma manera, entonces, podemos entender la inspiración. Dios permitió que cada palabra, que cada pensamiento fuera plasmado, porque Él impulsaba para que eso que ha sido escrito llegue a nosotros, porque Él quería que llegue a nosotros.
Entonces, el Espíritu Santo trabajó en y a través de los autores humanos, aún con sus propias características, con su propia personalidad, porque en cada escrito podemos ver la personalidad de Pablo, podemos ver la personalidad de Pedro, o podemos ver la personalidad de Santiago o de Juan, ¿no es cierto? Podemos ver ahí la personalidad, pero Dios guía a través de esos temperamentos inclusive. Dios guía para que ellos escriban lo que Él quería que esté escrito, ¿no? De tal forma que lo que dijeron era exactamente lo que Dios mismo dijo y planeó que se escriba. Eso es lo maravilloso, ¿verdad? Porque si hubiese sido simplemente iniciativa y vamos a decir emoción humana o sentimientos humanos, probablemente se hubiesen contradicho, ¿no? Entre los mismos apóstoles, pero eso no ocurrió. Y ahí vemos nosotros entonces la congruencia, la dirección del Espíritu Santo para que todo lo que se escribió no se contradiga entre sí, sino que más bien sea un cuerpo de escritos que nos ayuden a nosotros a entender la mente de Dios en alguna manera, si es posible entender eso. En las mismas enseñanzas del Señor Jesús, cuando se refiere al autor del Antiguo Testamento y al Espíritu como sinónimos, por ejemplo, en Marcos 12, voy a buscar ese pasaje, Marcos capítulo 12, versos 36, 37. Dice, porque el mismo David, está diciendo el Señor Jesús esto, porque el mismo David dijo por el Espíritu, fíjense, y la palabra ahí dice, por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, pues, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Entonces, fíjense cómo el Señor Jesús está citando que David fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir lo que escribió, ¿no? Y ahí vemos entonces esa guía en todo el Antiguo Testamento y obviamente en el Nuevo Testamento. Y a través del Nuevo Testamento podemos ver que los evangelios y los demás escritos de los apóstoles es la palabra inspirada de Dios a su pueblo. No es únicamente un mensaje general, sino en su totalidad, cada una de las palabras son escritas por la inspiración divina. Cada pensamiento, cada palabra tenía que ser congruente, tenía que ser correlativa a lo que decían otros en otros escritos, en otra época, en otras circunstancias, ¿verdad? Entonces ahí nosotros podemos ver la inspiración, el empuje del Espíritu Santo para que cada uno escriba lo que debía escribir. La seguridad de la inspiración, el Evangelio. Todas las promesas del pacto de Dios en las Escrituras del Antiguo Testamento han sido cumplidas en Jesucristo. Más de 300 profecías, ¿no? Se cumplen con la llegada, con todo lo que hizo el Señor Jesús en esos 3 años, ¿verdad? Hasta su muerte, hasta su ascensión, ¿verdad? Y a su vez los evangelios son el relato fiel de ese cumplimiento, de lo que decía el Antiguo Testamento sobre el Señor Jesús, ¿verdad? Por eso en un momento determinado el Señor les cuestiona a quienes venían a cuestionarle a él. Les dice, escudriñen las escrituras, porque ustedes piensan que ellas tienen la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Y cuando el Señor dice que ninguna coma de la ley del Antiguo Testamento en general faltaría sin que se cumpla, está hablando de eso, de que todo lo que se dijo sobre él llegaría al cumplimiento en su vida y en su muerte. Por eso es que cuando termina él, expira él, dice, todo está consumado, ¿no? Todo está consumado. ¿A qué se refería? A que todas las profecías, todo lo que se dijo de él en el Antiguo Testamento, habían sido cumplidos exactamente en su vida y en su muerte. Entonces, son las enseñanzas fieles que derivan de la doctrina enseñada por quien es la revelación visible de Dios. Los otros escritos del Antiguo Testamento, las cartas y lo que vemos, los hechos y el Apocalipsis son derivadas de las enseñanzas de la doctrina que el Señor Jesús dio a conocer a sus discípulos. Entonces, este es el testimonio más grande del origen divino de la Biblia.
¿Por qué? Porque en Cristo se cumple todo lo que decía el Nuevo Testamento. Y los escritos del Nuevo Testamento describen lo que se cumplió, ¿no? Plasman en escrituras lo que se escribió. Y las cartas y todos los demás que vemos en el Nuevo Testamento son derivadas de la doctrina enseñada por Cristo. Es la revelación visible de Dios. Entonces, ese es el testimonio más grande del origen divino de la Biblia. Que todo lo que dice el Antiguo Testamento se cumplió en Jesucristo. Y todo lo que dice el Nuevo Testamento es basado en lo que Él enseñó y en lo que Él hizo. Así que por eso, hermanos, es que nosotros podemos tener la seguridad de que las escrituras que hoy tenemos son revelación de Dios, revelación e inspiración del Señor para que nosotros hoy tengamos un documento que nos permita vivir una vida que busca agradar al Señor cada día. Busca conocer más al Señor y busca que otras personas más lo conozcan. Eso es lo maravilloso. Nosotros tenemos ese privilegio de tener la palabra del Señor escrita, las escrituras en nuestras manos, ¿verdad? Y entender de que no es un libro de autoayuda, no es un libro como cualquier otro que puede ser útil para el ser humano, sino que es un libro que trasciende más allá de la vida actual del ser humano, trasciende hacia la eternidad. Así que eso es maravilloso al poder entender lo que significa la revelación de Dios y la inspiración del Señor en las Escrituras. Eso es lo que quería compartirles hoy, hermanos. Si tienen alguna pregunta, con gusto, si puedo contestarla hoy, con gusto puedo hacerlo. ¿Ha quedado alguna duda? ¿Algo que quisieran aclarar? Pastor, yo tengo o sea, más que todo una pequeña duda, pero creo que en algún momento ya lo mencionó. En el Antiguo Testamento ya se habla de las escrituras, ¿no? Y podemos entender que son las primeras escrituras. Ujú. Este, en el tiempo de Moisés, si le entendí bien, ya se referían a las escrituras o recién a partir de los 10 mandamientos, etcétera, ya se empezó a manejar el tema de tener escritura, tener palabra de Dios. Por lo que se ve es a partir de Moisés, ¿no? Moisés es el que escribe, se dice, los 5 primeros libros y obviamente él hace una recopilación. Hasta entonces habían otro tipo de escrituras, pero no eran consideradas palabra de Dios, ¿no es cierto? Eh, lo que ocurrió, por ejemplo, hasta un poco más allá de Abraham, probablemente Isaac eh, y Jacob, fue simplemente la revelación oral, ¿no? La transmisión oral acerca de Dios, ¿no? Porque recuerden que Moisés llega 420 o 430 años después de Jacob, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, pero hasta entonces había una transmisión oral acerca de lo que era Dios, ¿verdad? Entonces, de hecho, puede haber vamos a decir, esa prueba en el hecho de que Moisés estaba consciente de lo que, de lo que era su papel, de lo que era su misión en su vida, ¿no? Porque le había sido transmitido, la forma en que se transmitía el conocimiento de Dios era en el hogar, en la familia. Entonces se transmitía la historia, ¿cierto? Por eso es que ellos llegan a conocer de que sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, ah, fueron creyentes en Dios, ¿no? De hecho, cuando el Señor se manifiesta a Moisés, le habla de yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cómo se transmitió ese conocimiento? ¿Cómo se transmitió? Oralmente, ¿cierto? Puede ser que haya habido algo escrito. No sabemos exactamente, no lo dice la Biblia. Pero lo que sí sabemos es de que a partir de Moisés, él recopila todas esas historias, ¿cierto? Y las plasma. Entonces, lo que llega a ser para los judíos la Torá, el, el Pentateuco, ¿verdad? Que eran los libros sagrados para ellos, porque eran revelación de Dios para Moisés y para su pueblo. Entonces, ellos obviamente a partir de ahí tienen
las escrituras. Y de hecho, después los profetas escriben, ¿no? Lo que Dios les decía que ellos escriban. Recuerden ustedes cuando el Señor Jesús inicia su ministerio, dice que tomó el rollo del libro del profeta Isaías, ¿no es cierto? Entonces eran rollos que se escribían, obviamente, grandes tamaños, ¿no? Porque eran escritos en papiro, en piel de cabra, etcétera, etcétera. Pero dice, desenrolló el libro. Entonces, una Biblia podía ocupar tal vez, el Antiguo Testamento o la Torá probablemente podía ocupar todo un cuarto, ¿no? pero ya ahí lo plasmaron como escritura, ¿no? Eso es diferente. Ahora, hermanos, hay muchas otras cosas que los judíos manejan, ¿no? Por ejemplo, el Talmud. El Talmud es una serie de normas, de leyes, que en algún momento los mismos fariseos en los evangelios se puede ver que sacaron, ¿no? Y que ellos lo tomaban como escrituras autoritativas, pero no eran revelación de Dios y de hecho no forman parte del Antiguo Testamento. Eso lo vamos a ver un poquito más allá. Pero hay muchas escrituras, no solamente era la Biblia para los judíos. El Talmud es una serie de enseñanzas y había otras enseñanzas que ellos también seguían. Y a veces anteponían esas escrituras o esos conocimientos dados por preceptos dados por hombres a los de Dios. Por eso es que el Señor le dice, ustedes invalidan el mandamiento de Dios por enseñanzas de hombres. Esos escritos eran mandamientos de hombres, ¿no? Normas que podían ser buenas, pero que no eran palabra de Dios. Amén. Muy bien. Gracias. Vamos a orar. Einar, te pido que ores para terminar este tiempo, por favor. Claro, oremos. Padre, gracias Señor, porque pudimos tener un tiempo para poder reafianzar nuestra fe, que la base de nuestra fe es la Biblia, Señor, y podemos alimentar nuestra fe, nuestras bases, Señor, reconociendo de que tu palabra ha sido inspirada por ti para que sea escrita por personas, Señor, que tú has elegido. Gracias Dios, porque esto nos puede volver más fuertes en la fe y también nos puede unir como hermanos. Te pido, Señor amado, que nos bendigas en esta noche, que nos permitas descansar y que mañana tengamos un tiempo dirigido por ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Buenas noches. Nos vemos mañana a las 10. Buenas noches, hermanos. Gracias. Buenas noches. Bendiciones, hermanos. Chao, chao.